Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, del Aullido del Miedo. Hoy los sumergiré en una historia única y desconocida que ocurrió en Monterrey, México, en el año 2018. Dos valientes amigos, Enrique y Ramiro, decidieron explorar la Casa de los Tubos, un lugar envuelto en misterio y terror. Lo que vieron en ese rincón olvidado por muchos ha quedado oculto en las sombras. Prepárense para adentrarse en aquel momento donde la curiosidad y el temor se entrelazaron en sus vidas. Les invito a suscribirse, dar like y compartir este escalofriante relato en el Aullido del Miedo. Comenzamos. Corría el año 2018 en Monterrey, México, y la historia que te voy a contar no es conocida por muchos. Se trata de dos amigos, Enrique y Ramiro, que se adentraron en la Casa de los Tubos, un lugar rodeado de misterio y terror. Lo que vieron en esa casa ha quedado oculto en las sombras, alejado de la atención pública. Ahora, déjame llevarte a aquel momento donde la curiosidad y el temor se entrelazaron en sus vidas. Enrique y Ramiro, conocedores de la leyenda que envolvía la Casa de los Tubos, decidieron enfrentarla. La vieja construcción parecía acechar desde su ubicación sombría, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma en sus paredes agrietadas. Un día, movidos por una mezcla de valentía y escepticismo, los dos amigos se aventuraron en el interior de la casa. Puertas que rechinaban y pasillos polvorientos les dieron la bienvenida. La atmósfera era pesada, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Avanzaron por las habitaciones desiertas, con sus pasos resonando en el silencio. Pronto, comenzaron a sentir una presencia inquietante. No eran susurros, sino lamentos débiles que parecían surgir desde lo más profundo de la casa. Un eco triste que estremecía sus almas. Las sombras se cerraban sobre ellos mientras exploraban cada rincón. En una habitación abandonada, descubrieron tubos oxidados y antiguas fotografías desgastadas que contaban historias desconocidas. La temperatura descendía inexplicablemente, y los lamentos se intensificaban. A medida que avanzaban, los amigos empezaron a cuestionar su decisión. El aire se volvía denso y cargado de una energía que no podían explicar. La sensación de estar siendo observado los invadía, pero no había nadie más a la vista. El miedo se apoderaba de ellos, pero su curiosidad los impulsaba a seguir adelante. ¿Qué secretos ocultaba esa casa antigua? ¿Era solo la imaginación jugándoles malas pasadas o algo más oscuro los acechaba? Es en este punto donde te invito a sumergirte en la experiencia de Enrique y Ramiro, enfrentándote a los lamentos que resonaban en la Casa de los Tubos. La historia continúa, y la verdad aún está por revelarse. ¿Te atreverías a seguir escuchando y descubrir lo que ocurrió realmente en ese lugar misterioso? A medida que Enrique y Ramiro se adentraban más en la Casa de los Tubos, los lamentos se volvían más evidentes. Sutilmente, como suspiros melancólicos, los sonidos parecían narrar historias de tragedias pasadas. Según las leyendas locales, esos lamentos eran atribuidos a los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción de la casa. Se decía que el terreno en el que se erigía la casa estaba marcado por una maldición. Las muertes ocurridas durante la construcción fueron tan extrañas como inquietantes. Algunos afirmaban que aquel lugar había sido testigo de tragedias mucho antes de que se colocara la primera piedra. En una de las habitaciones, Enrique y Ramiro descubrieron documentos antiguos que detallaban los eventos ocurridos durante la construcción. Las historias eran sombrías y desgarradoras. Accidentes inexplicables, caídas desde alturas sorprendentes y enfermedades repentinas habían marcado las vidas de aquellos trabajadores. A medida que avanzaban por pasillos polvorientos, las sombras se cerraban a su alrededor. Las fotografías que colgaban de las paredes mostraban rostros de hombres y mujeres que, en su momento, habían formado parte de la construcción de la Casa de los Tubos. Sus miradas parecían reflejar el sufrimiento de aquel tiempo lejano. Los amigos comenzaron a sentir en carne propia la tristeza y desesperación impregnadas en las paredes de la casa. Los lamentos no eran simplemente sonidos, eran testimonios silenciosos de vidas que se apagaron en circunstancias misteriosas. Cada paso resonaba con la pesadez de la historia no contada, y el aire se volvía más denso a medida que se sumergían en los recovecos secretos de la Casa de los Tubos. El pasado oscuro de aquel terreno parecía despertar, como si las almas perdidas aún buscaran respuestas que nunca encontraron en vida. En este punto, te invito a imaginar la tensión en la que se encontraban Enrique y Ramiro, rodeados por los lamentos que emanaban de aquellas almas atrapadas en el tiempo. Podrán descubrir la verdad detrás de las misteriosas muertes que ocurrieron en la construcción de la casa. La respuesta se encuentra más allá, en los rincones más sombríos de la Casa de los Tubos. A medida que la noche avanzaba, las manifestaciones en la Casa de los Tubos se intensificaban. Los lamentos se mezclaban con sonidos extraños, creando una atmósfera aún más opresiva.
El reloj marcaba más de la 1 de la madrugada cuando, de repente, un golpe fuerte resonó en una de las habitaciones. En un intento por descubrir la fuente de aquel estruendo, Enrique y Ramiro se apresuraron hacia la habitación afectada. La oscuridad se cernía sobre ellos mientras avanzaban por los pasillos ahora más inquietantes que nunca. Al llegar a la sala, buscaron desesperadamente algo que pudiera haber causado el ruido, pero no encontraron ninguna explicación lógica. De repente, en el silencio sepulcral, una voz sutil pero amenazadora rompió la quietud. «Salgan de aquí», susurró la voz, cargada de una oscura malevolencia que hizo que la espina dorsal de los amigos se erizara. No era un susurro suave, sino un lamento profundo y siniestro que parecía resonar desde lo más oscuro de la casa. La adrenalina recorría sus venas mientras se miraban entre sí, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La realidad de la situación se volvía cada vez más palpable, y la presencia demoníaca que percibieron estaba lejos de ser una mera superstición. En el silencio que siguió a la advertencia, la tensión en el ambiente se volvía asfixiante. Cada sombra parecía esconder secretos insondables, y la sensación de ser observados por algo más allá de la comprensión humana les helaba la sangre. En este momento crítico, te invito a sumergirte más profundo en la experiencia de Enrique y Ramiro. La voz demoníaca que resonó en la oscuridad plantea preguntas inquietantes, que se acechan las sombras de la casa de los tubos. ¿Serán capaces de enfrentarse a la oscuridad que se cierne sobre ellos? La respuesta, aún sin revelar, espera más allá de las puertas de esta casa envuelta en misterio. El eco de la voz demoníaca aún resonaba en el aire cuando Enrique y Ramiro, aterrados, se detuvieron por un instante. La sugerencia de abandonar la casa flotaba en el ambiente, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en sus corazones. Finalmente, decidieron continuar explorando, sin percatarse de que una sombra, sutil como la de un monje, los acechaba entre las oscuras esquinas. Mientras recorrían la casa, la sombra los seguía, moviéndose con sigilo y deslizándose entre las sombras como una entidad inescrutable. Los amigos, sumidos en sus pensamientos y temores, no notaban la presencia que los observaba desde la penumbra. Llegaron a un pasillo largo, donde la luz de la luna no penetraba, sumiendo el lugar en una oscuridad más profunda. Al iluminar con sus lámparas, los haces de luz revelaron la silueta de la sombra moviéndose a lo lejos, adentrándose en una habitación. La tensión en el aire alcanzó su punto álgido. Enrique y Ramiro intercambiaron miradas cargadas de temor mientras se dirigían hacia la habitación donde la sombra se había desvanecido. Cada paso resonaba en el silencio, y los lamentos continuaban, envolviéndolos en una atmósfera lúgubre y misteriosa. Al llegar a la puerta de la habitación, la sombra pareció esfumarse. La sala yacía vacía, sumida en el mismo silencio sepulcral que caracterizaba cada rincón de la casa de los tubos. El misterio persistía, y la presencia invisible los envolvía como una manta fría. La habitación en la que Enrique y Ramiro se encontraban estaba envuelta en un silencio opresivo. Mientras exploraban el espacio con sus lámparas, de repente, Ramiro sintió un tirón violento que lo desequilibró, llevándolo al suelo con un estrépito inesperado. Un grito de terror escapó de sus labios, resonando en la quietud de la casa. En ese momento, el corazón de Enrique latía con fuerza ante el inesperado suceso. Ramiro, todavía en el suelo, visiblemente asustado, le explicó que algo lo había jaloneado con una fuerza que iba más allá de la explicación racional. La temperatura en la habitación descendió aún más, envolviéndolos en una sensación gélida que cortaba el aliento. Enrique ayudó a Ramiro a ponerse de pie, mientras ambos permanecían en alerta, conscientes de que algo inexplicable estaba sucediendo a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y la presión en el ambiente sugería que algo más estaba en juego. Con lámparas en mano, exploraron la habitación en busca de pistas, pero nada revelaba la causa del incidente. Los lamentos continuaban como un eco melancólico en el fondo, mientras la sombra del monje parecía haberse desvanecido en la oscuridad. En este momento crítico, te invito a mantenerte atento a cada detalle de lo que sucede en la casa de los tubos. ¿Qué fue lo que jalonó a Ramiro con tal violencia? ¿Lograrán Enrique y Ramiro descifrar el misterio que rodea a este lugar? La respuesta se encuentra más allá de las sombras, y la verdad aguarda paciente en cada rincón de esta casa embrujada. La atmósfera en la casa de los tubos se volvía más densa y tensa después del incidente con Ramiro. Los pasos resonaban en el segundo piso, acompañados por lamentos que parecían aumentar en intensidad. Enrique y Ramiro, atentos a cada sonido, se sumieron en la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Ramiro, aún afectado por el tirón violento, se sentía sugestionado. En medio de los lamentos y pasos que llenaban la casa, creía escuchar su nombre. Era un susurro apenas perceptible, como si las sombras mismas murmuraran su identidad en la penumbra.
La oscuridad se cerraba sobre ellos mientras exploraban cada rincón. Las lámparas titilaban, iluminando pasillos polvorientos y habitaciones cargadas de secretos. La sensación de ser observados era constante, y los amigos se hallaban en un estado de alerta constante. A medida que avanzaban, los lamentos se volvían más personales, como si las voces del pasado buscaran comunicarse con ellos. Las manifestaciones adquirían una violencia que les hacía sentir que estaban en el epicentro de un suceso más grande de lo que podían comprender. Las manifestaciones en la casa de los tubos alcanzaron un punto crítico cuando, entre los lamentos y pasos, un nuevo sonido se hizo presente, un lamento demoníaco, semejante al de una niña. La angustia se apoderó de Enrique y Ramiro al escuchar ese lamento aterrado, que perforaba la oscuridad de la casa embrujada. Aterrados, los dos amigos intercambiaron miradas de consternación. Enrique, con voz entrecortada, preguntó a Ramiro, ¿escuchaste eso? Ramiro, con los ojos llenos de temor, respondió, sí, es como el lamento de una niña, pero de una manera muy aterradora. La temperatura en la casa descendía aún más, y la sensación de que algo escapaba de su control se apoderaba de ellos. Los lamentos, ahora teñidos con la desgarradora tonalidad del lamento demoníaco, resonaban en cada rincón, como si el mismo lugar estuviera impregnado de sufrimiento y desesperación. Los amigos continuaban explorando, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las lámparas titilaban con mayor intensidad, y las sombras danzaban en las paredes como figuras enloquecidas por el dolor del pasado. Enrique y Ramiro, envueltos en la oscuridad y los lamentos, se preguntaban si podrían enfrentar lo que estaba sucediendo o si estaban siendo arrastrados por fuerzas que iban más allá de su comprensión. En este momento crítico de la historia, te invito a seguir acompañando a Enrique y Ramiro mientras se enfrentan al lamento demoníaco que resuena en la casa de los tubos. ¿Qué secretos ocultan esos aterradores sonidos? ¿Podrán los amigos encontrar respuestas antes de que la oscuridad los envuelva por completo? La incertidumbre crece, y el misterio se intensifica en cada rincón de esta casa marcada por lamentos. La atmósfera en la casa de los tubos se volvió más espesa y ominosa cuando, entre los lamentos y el eco del lamento demoníaco, la voz amenazante resurgió con más fuerza y autoridad. Un susurro oscuro que resonó en la oscuridad de la casa, penetrando en lo más profundo de los temores de Enrique y Ramiro. «Salgan de aquí», retumbó la voz, ahora más amenazante y cargada de un mal indescriptible. Enrique y Ramiro, aterrados, intercambiaron miradas de pavor al escuchar esa advertencia que parecía emanar desde lo más oscuro de la casa. «¿Escuchaste eso?», susurró Enrique, con la voz temblorosa. Ramiro, pálido y con los nervios a flor de piel, asintió sin decir palabra. La tensión en el aire se volvía insoportable, como si la casa misma estuviera viva y los instara a abandonarla antes de que algo más siniestro sucediera. Con corazones acelerados, los dos amigos comenzaron a retroceder lentamente, con las lámparas titilando en la penumbra. Cada paso parecía resonar en la casa como un latido inquietante. La voz demoníaca continuaba sus advertencias, instándolos a abandonar el lugar maldito. Poco a poco, Enrique y Ramiro retrocedieron por los pasillos, envueltos en una tensión que colmaba el ambiente. La oscuridad parecía devorar la luz de sus lámparas, y los lamentos acompañaban cada uno de sus movimientos. El miedo se apoderaba de ellos mientras la voz retumbaba, repitiendo su macabra advertencia. En este momento de terror y desesperación, te invito a seguir junto a Enrique y Ramiro mientras intentan escapar de la casa de los tubos. Podrán superar el mal que parece acecharlos desde las sombras. La historia aún no ha revelado todos sus secretos, y la verdad aguarda en la oscuridad que los envuelve. Con el eco de la voz demoníaca aún retumbando en sus oídos, Enrique y Ramiro lograron llegar a la salida de la casa de los tubos. La tensión se mantenía palpable mientras se adentraban en la penumbra de la noche. Fue entonces que, al iluminar con sus lámparas el último pasillo, vieron la silueta del monje que los había acechado antes, emitiendo un lamento aterrador que erizaba los pelos de sus cuerpos. El monje, envuelto en sombras, parecía despedir una presencia sobrenatural. Su figura se recortaba en la oscuridad, y su lamento resonaba con un tono desgarrador que estremecía los corazones de Enrique y Ramiro. El aire se llenaba de una energía indescriptible, como si el mismo monje hubiera sido testigo de las penas y tragedias de la casa de los tubos. Finalmente, al salir al exterior, el alivio y el miedo se mezclaron en los rostros de los amigos. La casa quedaba atrás, pero la experiencia quedó grabada en sus almas. Se miraron entre sí, y una reflexión sincera se dibujó en sus ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó Enrique, con la voz aún temblorosa por la experiencia vivida. Ramiro, con una expresión grave, respondió, no sé, pero nunca más quiero volver a ese lugar. Esa presencia no era algo normal. Ambos amigos se alejaron lentamente de la casa de los tubos,
llevándose consigo el recuerdo de las manifestaciones, los lamentos y la voz demoníaca. La noche los envolvía, pero la casa quedaba en la distancia, como un recordatorio de lo inexplicable que habían vivido. En el silencio de la noche, Enrique y Ramiro reflexionaron sobre la experiencia, prometiéndose mutuamente que nunca más se aventurarían a adentrarse en ese lugar lleno de misterios y sombras. Con el corazón aún latiendo rápido, se alejaron, dejando atrás la casa de los tubos y la historia que muy pocas personas conocen. Un secreto sepultado en el pasado, donde la realidad se mezcla con lo desconocido. Amigos del miedo, ha sido un viaje escalofriante en la casa de los tubos junto a Enrique y Ramiro. Si les ha estremecido esta historia, no olviden suscribirse al canal El Aullido del Miedo para más relatos de terror. Den like a este video si quieren más experiencias aterradoras y dejen sus comentarios contándonos sus propias historias de miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta travesía, recordándoles que el miedo nunca descansa. Suscríbanse, den like y compartan el escalofrío.